Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. Una conversión de este motor, de este coche a brushless. Sí, Y pero os vais... primero hay una cosa que me está poniendo nervioso y es que quiero cambiar el Willy Bar. ¿Quieres cambiarle? El Willy Bar, que está muy alto. Ah, bueno, sí. El Willy Bar. Fijaros que hemos bajado el Willy Bar una posición. Pues esto también es una cosa súper fácil. Va un tornillo. Y otra tuerca por aquí que no hace falta ni sujetar. Y una Solo tuerca. cuando salga. Movemos esto, lo bajamos una posición. Metemos el tornillo, metemos la tuerca que va más en su posición. Y listo, ya apretamos, ya hemos bajado el Willy Bar. En 3 segundos. Lo más interesante es lo que vamos a tardar en cambiar el motor. Vais a alucinar cómo está hecho este coche para... Si llegamos a tardar 5 minutos, quiero que pongáis Fijaros ahora mismo el cronómetro. que antes prácticamente era aquí cuando tocaba el Willy Bar y ahora ya es en una posición Alta. donde Pero es mola. alta, pero donde el coche mantiene un caballito mucho tiempo. Pues mirad, para... Quiero que hagáis una cosa y os propongo un reto. Poner ahora el cronómetro y a ver cuánto tardamos. Y quiero que lo escribáis abajo en los comentarios. Por lo bien que está pensado este coche. A mí, a nivel de ingeniería, este coche me deja impresionado, sinceramente. O sea, han pensado para los diferenciales quitar los tornillos, o sea, 4 tornillos para desmontar directamente el Willy Bar o el paragolpes, son los mismos tornillos. Y aflojamos un poquito los tornillos de abajo que sujetan, ni siquiera hay que quitarlos. Quitamos 2 tornillos que están aquí y sale directamente deslizando lo que es la caja diferencial. O sea que han pensado muy, muy bien pensado. Sacamos la tapa, aunque no es necesaria, pero como luego vamos a hacer el piñón y vamos a tener que quitar, sacamos la tapa. Sí, Creo que que era para eso... 2,5, bueno, sí, 2,5. Quitamos este tornillo, que va con una Allen de 2,5. Y aquí también lleva una tuerca atrás. Quitamos la tuerca y ya nos sale el tornillo. Lo apartamos. Y ahora fijaros, ya hemos quitado esta parte de la bancada para hacer el ajuste. Mira a ver si se ve bien, por favor. Ya hemos quitado esta parte para hacer, digamos, el ataque de la bancada. Pues ahora vamos. Y aquí, mira a ver si enfoca. Aquí tiene un orificio, ¿vale? Que va al tornillo inferior. No es como en el Maverick, que hay que desmontar medio coche para llegar al tornillo inferior, porque va viceversa. Aquí simplemente va de atrás para adelante y lo han pensado de tal forma que simplemente desatornillamos aquí 2 tornillos, ¿de acuerdo? Está muy, muy, muy ingenioso. La verdad es que el trabajo de ingenieros de HSP en esta ocasión se ha salido. Perdonad que esté moviendo la cámara, estaba ajustándola. Bueno, tú mira que se vea bien, ya os digo, porque tampoco vamos a hacer muchas tomas, porque vamos a montarlo una vez y listo. Otro tornillo, que lo podéis ver aquí. Y fijaros, el motor está fuera. Quitamos el variador. Déjame Plano. el plano, sí. Déjame el plano, lo metemos. ¿Sabéis lo? Nosotros realmente nos cuesta mucho preparar estos vídeos y os agradecería mucho que nos dejarais un like y, como ya remate, una suscripción. Bueno, hemos quitado aquí para poder desenchufar lo que es. Bueno, en este caso tú quieres cambiar el receptor también. Aquí. Así que desenchufamos El servo solo. el servo. Y también este combo se va a ir, solo que siempre Bueno, lo he hecho al revés. El servo es el canal 1 y esto es el canal 2. De acuerdo. Pues ya nos queda solamente separar el variador con su... Para eso utilizo un destornillador plano, lo voy metiendo por abajo para despegar la cinta de doble cara, que es la que sujeta el variador. que es también con lo que se va a pegar cinta doble cara en cualquier chino.
y el conector. Fijaros Que se ha caído el foco. Fijaros qué rápido hemos... No sé si se ve. Fijaros que ya hemos tardado para sacar el combo este. Esto es un combo brushless. Ya. Digo, con el de brusset, de escobillas, de Hobbywing, Ya sabéis, el tiempo abajo en los comentarios. ¿de acuerdo? Con su receptor, con lo cual ya nos podemos librar del mando, etcétera. ¿De aquí qué necesitamos? Pues la bancada y el piñón, que es lo siguiente que vamos a quitar. 2 milímetros. Va con... En el otro salió muy bien, espero que en este nos salga igual de bien. Sí, con 2 milímetros sale bien. Y la verdad es que es impresionante porque están pegados los tornillos, ¿vale? Están pegados, no es que vengan así sin pegar ni nada. Es que están pegados, pero echan un pegamento como el que echamos nosotros. Mucho más fácil de... ¿Vale? Un pegamento azul seguramente. Sí. Ya tenemos la bancada y nos falta el piñón. Y aquí han metido 2 arandelas que a nosotros no nos sirven para el brushless porque no necesitamos que modificar el ataque ni la longitud. Y simplemente el del piñón estaba un poquito más duro, está bastante pegado. Nos movemos un poquito de derecha a izquierda y ya lo tenemos fuera. Ya tenemos el piñón original, que por cierto, no conté cuántos dientes tiene. Cuéntalo ahora. ¿Cómo pasa? ¿No te lo pones? Bueno, vamos allá. Ya hemos visto el piñón. Todo ha salido con mucha facilidad. Tal cual vamos a montar el motor. Le metemos el piñón. Un segundito que... Ya está despejado. Bueno, perdonad, hemos encendido la luz, aunque cuando encendemos la luz pues ya, porque es de tarde. Mi hijo ahora me va a dar un poquito de pegamento para los tornillos, ya sabéis. Pegamento Todas estas azul. cosas con fijatornillos azul. No os compliquéis, no pongáis el rojo porque si no luego vais a tener problemas. No veo y no quiero molestar con mi cabeza en la cámara. Bueno, tenemos una gotita suficiente. Ponemos el fijatornillos. No lo aprieto del todo todavía porque tengo que mirar si no lo tengo que mover un poquito para adelante, para atrás. Vamos con la bancada motor. Va así, con lo cual, si queremos el motor más o menos arriba, los cables lo ponemos aquí. Ya tenemos la posición. Y otra vez repetimos lo mismo, fijatornillos, ya sabéis, siempre fijatornillos. No sé ni para qué lo tapo. Esto ya es impresionante, la verdad es que el coche me ha impresionado. O sea, es un coche que sale muy bien de precio con escobillas. Es un coche que yo además lo recomiendo. Te lo recomiendo. Vamos a aprovecharlo en el otro, así ya no tenemos que echarle al otro. Os lo recomiendo en muchos sentidos, sinceramente. O sea, como De padre, momento sí. como padre lo puedo recomendar para alguien que se quiera iniciar, para un coche tipo juguete ya que dure un poco más y que sea una opción para con el modelo de escobillas. ¿Por qué? Porque es un coche que en su versión escobillas coge 30 por hora, o sea, lo mismo que un WL Toys real, ¿vale? 30-40 por hora, este coge 45 reales por hora, tal cual sale de la caja, que no se engañen con los 60 que anuncian. Y, o sea, es suficiente, es mucho mejor opción que lo que puede ser un 124002A, por ejemplo, o el nuevo que han sacado de escala 1.10, que realmente no es 1.10, es 1.12, es bastante más pequeño que este, con escobillas, para empezar y luego ir mejorando. Desde luego tienes una base tremenda para poder trabajar con este coche. Yo creo que el 28 y el 29 y este, o la versión más larga, son los mejores para iniciarse. Y luego ya, si quieres algo más grande, el HSP nuevo, el Wolverine. Fijaros lo que tardamos. El ataque está empezando bien. Fijaros lo que tardamos en montar el motor. El ataque ahora lo compruebas, tú tranquilo. Vamos aquí con el 2,1, el que va aquí abajo. Aquí siempre es un poquito complicado porque ya no tengo mucha luz. Entonces tengo que moverme un poquito para tener suficiente luz. Pero, para que os fijéis, ya tengo un tornillo que ya tengo aquí, que empiezo a fijar es la base de la placa contra la base del chasis. El chasis además es súper rígido, o sea, me encanta porque está hecho muy flexible en muchas partes, pero el chasis Mira, es también muy esto. rígido. La mariposa o la torreta y mirar cómo flexa el paragolpes. Bueno, ya tenemos este tornillo apretado, fijaros, ya está sujeto. Cogemos la tuerca, la colocamos aquí atrás.
el tornillo que fija el motor, Cuidado no perder las arandelas. ¿de acuerdo? Uy, me ha caído. Ver las arandelas y tocas. Bueno, no, porque me estoy acordando que no tengo apretado la corona por si acaso, pero la podría apretar ya. Entonces estaba pensando un poquito en ello y así se me ha despistado. Ya tenemos el tornillo aquí, sujeto simplemente la arandela dentro, digo la arandela, la tuerca, y a apretar. Y ahora, antes de terminar de apretar, este de aquí, ¿vale? No termino de apretar, quiero tener la opción de poder moverlo para hacer el ataque. Lo aflojo un poquito más. Aquí quiero poder ajustar el ataque, como veis, puedo moverlo. Podéis ver que la bancada se mueve para hacer el ataque. Y ahora sí voy a apretar. Creo que se me olvidó una cosa. ¿El qué? A la acetona. Sí. Bueno, la acetona ahora, pero ahora espérate un segundo. Voy a apretar bien este y vamos con un trozo de papel. Ahí está, el folio ahí. Para hacer un ataque bien hecho hay un truco que es el folio, ¿vale? Metéis el folio ahora mismo entre la corona y el piñón. ¿De acuerdo? Ya tenemos el papelito metido. Aprieto el motor, ¿de acuerdo? Aprieto la bancada del motor contra piñón contra corona y sin que se me afloje, aprieto la bancada del motor en su sitio. Y ahora fijaros, cuando yo saque ahora el papel, lo voy a sacar a base de mover el coche para adelante. Fijaros cómo tenemos el ataque hecho. ¿Veis esto de aquí? No ha roto el papel en ningún sitio, pero lo ha dejado marcado. Y tenemos un ataque prácticamente hecho a la perfección. Tenemos la holgura justa, sin quedarnos ni cortos ni pasarnos. Espero, Adrián, mira a ver si se puede apreciar. ¿El qué? Como podéis ver, tenemos la holgura justa. Pues ya solamente nos queda pegar la electrónica y terminar de montar. Fijaros qué fácil y cómo han pensado de hacer aquí un agujero en vez de tener que desmontar todo esto de aquí. Bueno, como os decía, en el Maverick que tenéis que quitar toda esta la placa inferior para llegar a los tornillos que sujetan la base, etcétera, para cualquier cosa. En los ingenieros han pensado. Es tan fácil como eso, señores de Maverick, tomar ejemplo y espabilar, porque de verdad os estáis quedando atrás en muchas cosas. Pues ya nos queda simplemente limpiar la plataforma donde vamos a conectar el variador y vamos con el variador, el enchufe y todo lo demás. Y ya os digo, ya no queda mucho más, es simplemente pegar y conectar. Vamos a pegarlo aquí, así yo creo. Vale, pues voy a por acetona, ahora vuelvo. Vamos a conectarla así, vamos a conectar los cables y ya tendremos todo listo. ¿75? Pero eso no es velocidad. No. Esto es la cantidad de giro y es demasiado. Un poquito menos, unos 73. Pues el servo no me disgusta, ¿eh? Pues ya está. Servo ajustado. Tú vas a darle un gatillazo ahora. Vamos a mirar si va para adelante o para atrás primero, despacio. Va para adelante. Para adelante. Y podéis ver cómo hincha esto la rueda. Y esto es a 2S. Frena de golpe. Dios, dale otra vez y frena de golpe. Dios, tiene chicha, ¿eh? Lo estoy sujetando con ambas manos. Si lo sujeto con una... ostras, fijaros con una. Vale. Esto tiene chicha. Esto ahora sí está ya a nivel de, digamos, de motor del Maverick, podemos decir. Vamos a terminar de ponerle la tapa trasera, que está aquí. Sí, perdonad que le he dado que soy... Y ya lo tenemos listo. Lo pegamos y listo. Esto es una conversión de un coche que ha hecho un ingeniero que se ve que toca los coches. No es un ingeniero que acaba de terminar la carrera y no tiene mucha idea, sino que es alguien que se ve que los coches los utiliza o los toca o lo que sea. Porque vamos, una diferencia entre un coche y otro para manipular unas cosas y otras, bestial, pero bestial, ¿eh? Las cosas como son.
Viene aquí con su agujerito para la bancada y con todo. Así que esto es lo que os digo. Estoy encantado con los coches en ese sentido. Espero que nos salgan buenos y duraderos. Es un modelo nuevo de HSP. ¿De 2021? Todos conocemos HSP, de la mayoría que estamos en el mundo conocemos HSP. ¿De alguna cosa, de alguna tontería? Es un coche en principio de iniciación, pero este coche con escobillas tiene, por ejemplo, el mismo precio que los Maverick Quantum Flux. Haremos una comparativa más adelante con ellos. ¿Cuál es mejor? Pues no quiero todavía adelantarme, creo que simplemente es una competencia y que nosotros queríamos cambiar los coches y esto es una alternativa. Yo sí me adelanto, es mejor este que aguanta los golpes y que hace esto. No voy a permitirte que adelantes porque todavía no lo sabemos cómo sale cuando lo utilicemos de verdad. Vale. Así que ya está puesto, ya nada más que nos falta el pegamento y lo tenemos listo. Y unas bridas para... Mirad, fijaros, bájalo un poco. Fijaos en la batería. Fijaros en el giro. No está... ¡Que este tiene giro! A ver, pon ahí pon el mando en la cámara para que se vea que no le estás dando. Dale. Ya, te vas a explotar ruedas. No. Mola, ¿eh? Y terminamos de pegar ahora el variador y tenemos todo listo. Y el motor está frío. ¿En serio? Sí. Además da fondo en vacío, frenazo. Está frío. Está frío. Y hace un calor que estoy Está empezando frío. a O sudar. sea, está muy frío. No hay ningún problema en mantener el dedo pegado. Y bueno, tampoco tiene carga, ¿no? Pero no nos causa muchos problemas de temperatura este combo. Las cosas como son. No nos va a causar mucho problema de temperatura. Y bueno, Y anda. probaremos en un futuro también a 3S el combo, pero de momento a Me da 2S miedo para quemarlo. asegurarnos. Porque el combo sí que es cierto que a 3S se puede quedar un pelín justo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo y dame la carrocería. Ya os digo, vamos a pegarlo ahora, pero ya para terminar un poquito con la carrocería montada. Aquí tenéis un coche que nos ha sorprendido muy gratamente, que a día de hoy yo creo que es un coche interesante. Todavía no sé cómo nos va a salir de durabilidad, así que no quiero adelantarme en recomendaciones a fondo, pero sí que nos parece un coche barato, muy interesante, una muy buena opción. Y si tenemos en cuenta la historial de los HSP, Brontosaurus, etcétera, son unos coches para iniciarse, para mis hijos que tienen 9 y 10 años, que si en algún momento rompen alguna cosa, es muy económico de reparar, no intento hacer un pequeño reapunte. Y como siempre, pues agradecerle, entre otras cosas, a varios de mis amigos que me han recomendado también esto como una alternativa, entre ellos uno que tiene el Brontosaurus, que es mi buen amigo Pablo, que tiene su canal RC España. Desde aquí os lo recomiendo también, mira, echar un ojo a su canal, que tiene Brontosaurus. Hay mucho contenido también sobre el Brontosaurus, sobre alguna coche arma, etcétera. También os pido que sigáis a mi amigo Chure24, que también va ahora subiendo contenido, es un muy buen amigo mío también. Y JJR Crawler y RC Rema Galicia, creo que era, no me acuerdo del nombre de su canal. También a todos mis amigos, y si alguno me ha olvidado, comentarlo en el comentario, no os cortéis, escribirme y decírmelo, que oye, que a mí no me has nombrado. Pues no hay ningún problema, yo nombro a todos, porque la verdad es que todos me habéis ayudado y os lo agradezco de verdad, de corazón. Y estoy muy contento con el coche hoy por hoy. Veremos cuando le haremos una prueba más a fondo, ya os iré diciendo, pero hoy por hoy, para ser así un coche de iniciación, me ha dejado muy buen sabor de boca en los primeros 2 días. Veremos más adelante, os digo, no quiero tampoco terminar de hacer un veredicto final. Esto es un veredicto inicial, iremos viendo sobre la marcha y bueno, y ya está. Esto es todo, ya lo tenemos hecho Bradless. Ya tenemos hecho un pepino a nivel de... Esto es un 3600 con 60 amperios. Igual que el otro. La gente muy brusca. Carrocería puesta. Que al final me la rompes, no. Eso para la gente brusca que le sobre dinero. A nosotros no nos sobra. Por eso queremos intentar daros consejos sobre coches económicos. Y si algún día nos sobra dinero, pues no os preocupéis, que nos haremos con una arma Outcast o algo similar. ¿De acuerdo? Y bueno, un saludito y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money and she